Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 7, donde dice: porque es necesario que el obispo sea irrepresible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. El oficio de anciano requiere que quien lo ejerza sea irrepresible. He de observar que el nombre es equivalente a anciano o literalmente sobreveedor, aquel que ve por encima de algo. Y esa es la posición de quien conduce la congregación, y ha de estar atento a los peligros que pueden venir sobre ella. El término irrepresible denota literalmente quien no debe ser llamado a cuentas sobre lo que hace. No es el mismo que aparece, por ejemplo, en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 2, donde dice: pero es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Pero es el que Pablo usa en relación con los diáconos. Por ejemplo, en 1 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 10, donde dice: y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irrepresibles. Note que el apóstol reitera nuevamente el término que usó anteriormente en el versículo 6, a donde se remite al lector para no repetir aquí lo antes dicho. Por tanto, el anciano no solo tiene que enseñar la verdad, sino además vivir vidas ejemplares en consonancia con ella, ya que Dios constituye siervos suyos a todos los creyentes y en forma especial a quienes son llamados a ejercer el oficio de anciano. Por tanto, el apóstol desea que los hombres lo consideren como esclavo de Jesucristo, es decir, administrador de los misterios de Dios, como dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 4 y los versículos 1 y 2. Así pues, el administrador es el que se ocupa de los negocios que le han sido encomendados por el dueño de aquello que le entrega para administrar en su nombre. Y note, la iglesia local es la casa de Dios, y los ancianos son los que administran los asuntos suyos, es decir, de Dios, en lo que es su casa. Sin duda, la iglesia es propiedad divina, y el Señor cabeza de ella. Es quien asume, por tanto, la edificación de ella. Sin embargo, nótese que encarga tarea de administración en este aspecto sobre los ancianos. En su nombre y con su autoridad deben conducir, enseñar, aconsejar, disciplinar, orientar y alentar a los miembros de la Iglesia para que alcancen la madurez espiritual necesaria para ser útiles en el ministerio congregacional. Y para esta tarea, necesariamente, los administradores de los misterios de Dios han de ser irrepresibles. Y nótese que también no deben de ser arrogantes. Aquí el adjetivo en griego define a quien se complace a sí mismo, como si cuanto administrara fuera propiedad suya. Y eso le convierte en un presuntuoso, hinchado de vanidad propia y de soberbia también. Por tanto, tal condición no permite un servicio fructífero, porque en su tarea se encuentra directamente con la oposición de Dios, y de ahí que Santiago diga que Dios resiste a los soberbios. Santiago capítulo 4 y versículo 6. No se trata de una asistencia pasiva, sino activa. El grave problema consiste en quien opone resistencia, que es Dios mismo. Por tanto, nadie podrá
vencerlo oponiéndose a él, ya que a aquellos a quienes Dios resiste se les llama aquí arrogantes, que equivale también a orgullosos e incluso insolentes. Y son aquellos que, por orgullo personal, se consideran a sí mismos como superiores y se colocan por encima de los demás. Es a estos a quienes Dios resiste mientras persistan en su arrogancia e insolencia personal. El Señor afirma en su palabra que «No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso». Salmo 101, versículo 5, la segunda parte. Y el profeta anuncia que Dios actuará sobre todo soberbio. Isaías, capítulo 2 y versículo 12 dice: «Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido». Incluso, la acción divina sobre lo orgulloso está escatológicamente anunciada. Por ejemplo, en Malaquías capítulo 4 y versículo 1 dice: «Porque he aquí viene el día ardiente, como un horno, y todos los soberbios, y todos los que hacen maldad, serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama». Mientras que Dios, como dice el Salmo capítulo 18 y versículo 27, salvará al pueblo afligido, humillará los ojos altivos. Y esta es la base por la que Pablo dijo a Tito que los líderes no deben de ser arrogantes. Por tanto, es necesario recordar que, como dice Proverbios capítulo 16, versículo 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y note que, precedida de la partícula negativa no, establece que, para ser un anciano en la iglesia, no puede ser iracundo. Esta es una de las manifestaciones de la cólera, cuando las cosas no discurren como él desearía que sucediesen. Se ha de entender como adicto, por ejemplo, al vino, que tiene en cierta dependencia de él. Este punto se ha considerado ya en el comentario, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 3. Así pues, un ministro del Señor no debe ser un bebedor, no importa en la dimensión que se le quiera dar a esa palabra. Ahora bien, hay quienes consideran que el vino que se bebía en tiempos de Pablo era de muy baja graduación alcohólica y que muchas veces se mezclaba con agua. Y nótese que los romanos fueron productores de vino con graduaciones semejantes a los actuales y volúmenes de entre 10 y 14 por litro, es decir, 14 grados por litro. Los historiadores seculares, bien documentados, hablan de cosechas excepcionales, de calidad de cosecha, por ejemplo, en el año 121 a.C. Y no debe de olvidarse de las fiestas paganas que se hacían en honor del dios Baco, en la que la embriaguez formaba parte de las festividades. Y de igual modo en la correspondencia corintia se hace también referencia directa a los hermanos en Cristo que en la cena que celebraban antes del culto ingerían vino abundantemente hasta no tener el control a causa de su embriaguez, como así dice la primera carta a los Corintios capítulo 11 y versículo 21. Por tanto, sin duda, el problema no está en el uso moderado del vino, sino en la dependencia de él. De ahí que señale entre los requisitos para ser un líder de conducción en la iglesia que no sea dado al vino. Esto quiere decir que el anciano no sea un bebedor que tenga adicción a la necesidad de beber. No es tanto un alcohólico, sino un bebedor. Ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento prohíbe el uso del vino con moderación.
He de precisar que cuando los sacerdotes iban a ministrar en el santuario debían de abstenerse de beber vino. Sin embargo, nótese esto, que a Jesús le llamaban comilón y bebedor. Por supuesto, no bebedor de mosto o de vino sin fermentar, cosa difícil en aquel tiempo, sino de beber vino. Y note por otro lado que el Señor convirtió el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Ahora bien, quienes en un excesivo celo para evitar que el creyente pueda ser acusado de borracho, buscan justificación bíblica que impide el uso moderado del vino, ya que dicen que efectivamente el Señor hizo vino, pero no bebió de él. Ahora bien, en tal caso el problema sería doble. Si no bebió y lo dio a otros sabiendo que no era bueno, habría que resolver aquí la dificultad. Por tanto, el apóstol no prohíbe el uso, sino el abuso del vino. Él mismo recomienda a Timoteo que beba algo de vino a causa de su estómago y enfermedades. En la primera carta a Timoteo, capítulo 5 y versículo 23. La idea en este contexto es que no puede ser un líder en la iglesia aquel que necesita tener a mano una botella de vino, ya que una mente ocupada por el alcohol no está en condiciones de discernir y también de juzgar claramente. En resumen, el anciano no tiene que ser abstemio total, pero tampoco dado a la bebida, que es condenado por la Escritura. Ahora bien, debe entenderse correctamente esta prohibición que el apóstol hace sobre el que es el anciano, que no debe ser dado al vino, ya que especialmente es importante es tener la mente bien lúcida para ministrar en la iglesia. El ejemplo, y nótese, del Antiguo Testamento es bien elocuente, ya que, como he dicho anteriormente, Dios prohibía al sacerdocio beber vino o sidra cuando ministrasen en el tabernáculo. Levíticos, capítulo 10, versículo 9 dice: Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Por tanto, no se está refiriendo a otras bebidas alcohólicas, sino al vino común. Ahora bien, en ciertas culturas donde el uso de vino representa una ofensa a la conciencia de los creyentes, incluso es socialmente reprobable beber vino. El creyente, en uso de su libertad, se abstendrá de él para no ser motivo de escándalo. Y este es un principio general de la conducta cristiana. Nótese lo que dice Romanos, capítulo 14, versículo 21, donde dice: Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o sea ofenda, o se debilite. Por tanto, el anciano no debía ser tampoco pendenciero. Y esto tiene que ver con personas, que las hay, que entran fácilmente en contiendas y también en discusiones, utilizando palabras que son hirientes para aquel a quien van dirigidas. La prohibición podría traducirse como que el anciano no debe de ser peleador, usando también para referirse uno que da golpes. Está pensando aquí el apóstol en la persona que tiene siempre la disposición de golpear, aunque no sea literalmente dar de puñetazos, pero sí ser belicoso, iracundo o irritable. Ahora bien, ¿es esto consecuencia de la prohibición que antecede? Note que un hombre dado al vino es muchas veces una persona dispuesta a la pelea. Un refrán del mundo romano decía que el vino enciende la ira. Y en Proverbios capítulo 23 y versículo 29 al 31 dice: ¿Para quién es el ay? ¿Para quién es el dolor?
¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen en el mucho vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. También incluye como elemento que no permite reconocer a un anciano que éste sea amante de ganancias deshonestas, o también de sórdidas ganancias. Note que esta prohibición se establecía también en la primera carta a Timoteo para los diáconos, y aquí es a los ancianos, ya que estas ganancias ilícitas podrían comprender un amplio aspecto de asuntos diferentes, y la palabra tiene que ver con algo que es sucio. Posiblemente, en la mente de Pablo, estuviese aquel que busca posición o riqueza sin importar cómo alcanzarla. Y esto no significa que el anciano, especialmente aquellos que gobiernan bien y que dedican todo el tiempo al servicio del Señor en la iglesia, deban ser tenidos por dignos de doble honor, como enseña la primera carta a Timoteo, capítulo 5 y versículo 17. Es más, como se ha considerado en otros lugares, el Señor ordenó que los que le sirven al Evangelio vivan de él, como acabo de decir en la primera carta a Timoteo, capítulo 5 y versículo 17. Así pues, los ancianos no deben de ser codiciosos en lo que se refiere a las riquezas materiales y al modo de obtenerlas. Pablo piensa más en el desfalcador que el que ama al dinero, ya que las ganancias deshonestas tienen que ver con el hurto, como los siervos que retienen algo en la compra que le encomienda a sus señores. Asunto importante en quienes deben administrar la finanza de la iglesia. Y nótese que este es un asunto muy importante, y precisamente en aquellos que deben de administrar las finanzas de la iglesia. Tiene que ver también con el deseo de alcanzar posiciones, sin tener en cuenta el modo de hacerlo. En ocasiones podría entenderse esto como el pecado de simonía, es decir, aquellos que, por ejemplo, lo cobran todo, es decir, pueden cobrar las oraciones, pueden cobrar por interceder, pueden cobrar por sanidades y un largo etcétera, es decir, lo cobran absolutamente todo, añadiendo por otra parte la palabra de Dios y mal puesta cuando dicen que el obrero es digno de su salario. También apunta el apóstol a quienes usan de su cargo para hacerse con bienes, con dinero o con propiedades, es decir, con todo lo que puedan. Y lamentablemente hay en iglesias líderes que buscan lucrarse personalmente del ministerio que ejercen, alcanzando riqueza y posiciones a costa de los miembros de la congregación, a quienes engañan para obtener las ofrendas, que por otro lado no son para el Señor, sino para el que las promueve. Por ejemplo, dicen que los diezmos para el pastor solamente y las ofrendas para el mantenimiento de todo lo demás. Lo que están haciendo es robando literalmente al inocente, a quienes mienten astuta y perversamente. Continuará con el versículo 8, donde dice: sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Estableciendo un contraste mediante el uso de la conjunción sino, de las conducciones negativas del versículo anterior, pasa ahora aquí el apóstol a remarcar las que deben de manifestarse en la vida del anciano. Y note que la primera que menciona es la de hospedador. Y ya la ha mencionado también en el anterior escrito en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2, ya que este término equivale también a hospitalario, literalmente amigo del extranjero.
Y note que es la persona dispuesta a amparar a todo el que necesita albergue o incluso atender a creyentes perseguidos. Y son aquellos que están siempre dispuestos a hospedar a otros y hacerlo además sin murmuraciones, como así señala la primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 9. Y el apóstol recomendó a los Gálatas en capítulo 6 y versículo 10 cuando dice: según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Y también exhorta a la práctica de la hospitalidad en Romanos capítulo 2 y versículo 13, donde dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El que está dispuesto a la hospitalidad es el que vive en el amor. Hebreos capítulo 13 y versículo 2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Esta manifestación del amor es más fácil llevarla a cabo en buenos tiempos que en los días de persecución y también de dificultades, pero es en esta situación precisamente cuando se hace más evidente como prueba del amor. Los creyentes tenemos la obligación moral de ser hospedadores y de forma muy especial a aquellos que están ejerciendo el liderazgo en la congregación local, colocando la hospitalidad entre los requisitos exigidos para reconocerlos como tales. Igualmente, el anciano debe de estar revestido de amor por el bien, ya que es una persona que es amiga de lo que está bien. La primera carta a los Corintios, capítulo 13 y versículo 6 dice: no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. El líder en la iglesia ha de amar todo aquello que es bueno en sí mismo, como el apóstol dice escribiendo a los filipenses, en Filipenses capítulo 4 y versículo 8, donde dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. También añade a lo que antecede la capacidad de tener un carácter sobrio, o tal vez mejor, sensato o ponderado. Y es aquel que es dueño de sí mismo, es decir, que tiene dominio de sí mismo, ya que ninguna circunstancia le hace cambiar de actitud y no pierde su compostura aunque sea cuestionado o atacado. Son personas equilibradas, seguras y dignas de toda confianza. Ningún líder puede ser reconocido por los creyentes si no puede tener seguridad de que es una persona equilibrada en todo el sentido de la palabra. También debe de ser una persona justa, es decir, una persona que actúa rectamente para con los demás. Y también es justo con el prójimo. Note que actúa con justicia en cada ocasión, lo que necesariamente exige hacerlo según lo que la palabra dispone. Quiere decir que ha de ser un profundo conocedor de la Escritura para tratar justamente conforme a las disposiciones divinas en cualquier asunto de los creyentes. Y nótese, porque esto es muy importante, esta persona que es justa nunca seguirá la corriente o tratará de agradar a quienes no hablen o actúen justamente, es decir, conforme a la palabra de Dios. De manera que si es justo para con los hombres, tiene que ser santo para con Dios, ya que es en Jesús el gran pastor de las ovejas que los ancianos que pastorean su grey tomen carácter y expresan ejemplarmente lo que es el hombre nuevo, como enseña Gálatas capítulo 6 y versículo 15. El compromiso del líder es manifestar diariamente la santidad de vida que corresponde con la regeneración espiritual. Y esta, nótese,
no es la que corresponde a la apariencia religiosa, sino la santidad de Jesús, operada por Él por el Espíritu Santo, cuya expresión visible ha de manifestarse en todos los aspectos de la vida cotidiana del anciano, como el apóstol Pedro enseña en su primera carta, capítulo 1, versículo 15 y versículo 16, donde dice: «Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo». Jesús es la razón de vida de cada cristiano. Como así señala Filipenses 1:21, el apóstol señalaba y decía que para él el vivir es Cristo. De modo que todo aquel que se establece como anciano en la Iglesia ha de manifestar esa realidad en una vida santa, para lo cual debe vivir en la plenitud del Espíritu, ya que no se trata de exigir santidad en otros, sino de practicarla primero en quienes la demandan a los demás. La última demanda que se establece para el anciano es que sea dueño de sí mismo. Aristóteles decía que esta virtud es la que permite a un hombre abstenerse de todo lo prohibido y le da energía para aguantar las dificultades. Y note que es la fortaleza moral para dominar las inclinaciones e impulsos pecaminosos que proceden de él mismo, como señala, por ejemplo, Génesis capítulo 39, versículos 7 al 9. Aquí hallamos el caso de José. El que es dueño de sí mismo vive una vida íntegra delante de Dios, ya que el dominio propio, es decir, ser dueño de sí mismo, es la expresión del propósito divino de ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo capítulo 5, versículo 48. Por tanto, quien no tiene dominio propio está siempre listo o lista, o dispuesto o dispuesta para ser tentado por la carne, por el mundo o por Satanás. Y voy concluyendo con esto ya. Estimado y estimada oyente, hay millones y millones de personas que no tienen dominio de sí mismos. Y esto no tiene nada que ver con el nivel cultural o económico que puedan ellos tener, ya que las tentaciones en la vida de una persona vienen a diario y lo hacen sin avisar y disimuladamente o también descaradamente, pero ten por seguro que vienen. Ahora la pregunta es, ¿qué hacer cuando, por ejemplo, un alcohólico, un inmoral, un abusador, un mentiroso, un drogadicto, un explotador, etcétera? ¿Qué hacer cuando a ellos le vienen esas ideas a su mente y no tienen dominio para retenerse? Todos sabemos que esta clase de personas las hay, y en muchos casos hasta incluso las conocemos. Amigo y amiga oyente, tal vez tú seas una de esas personas que combaten a diario para dejarlo y siguen sin tener dominio propio, día tras día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, el Señor Jesucristo vino a deshacer la obra de Satanás. Y mira lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 4. Dice: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y está la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Amigo y amiga oyente, tú necesitas por fe nacer de Dios, para así poder tener dominio propio que Él te dará cuando le recibas en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Para ello, yo te animo en este momento a que tú puedas orar conmigo una oración de fe. Si nunca antes lo has hecho, repite conmigo y di ahí a dónde estás. Señor Jesús, te confieso que soy una persona que no tengo dominio de mí misma. Hago cosas que no quiero, ni deseo, y muchas veces me causan daño a mí y también a los demás. En este momento,
Yo te pido perdón por todo el mal que haya podido hacer, por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y te recibo a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.